En este corto video te quiero explicar qué evalúa. Evaluar para avanzar de tercero a 11 en matemáticas. La evaluación de matemáticas es un instrumento de valoración que acoge los planteamientos curriculares y evaluativos referidos a los estándares básicos y competencias en matemáticas. En este caso determina la dupla procesos matemáticos, pensamiento matemático, reagrupándolos en competencias específicas y en componentes. ¿Cuáles son esas competencias que se evalúan? De tercero a noveno, la reagrupación de los procesos básicos de matemáticas son tres, lo que son los denominados comunicación, modelación y representación, razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas. ¿Bajo qué componentes los evalúa? Entonces, primero, numérico variacional, segundo, geométrico, y el tercero es el aleatorio. A continuación vamos a mirar entonces una pregunta de ejemplo del grado sexto. Dice así: en una clase, un examen se aprueba con una nota igual o mayor que 3. La tabla muestra los resultados de un examen de 5 personas de la clase. Aquí nos muestra entonces la tabla. Dice entonces nombre de los estudiantes y la nota que tienen. Como podemos ver, tenemos dos estudiantes, José y Mercedes, que no les registran notas. El promedio o la media del total de las notas fue de 4 y solo uno de los estudiantes perdió el examen. ¿Cuál de las siguientes notas pudieron haber sido las de José y Mercedes? Entonces, si revisamos entonces lo que plantea esa pregunta, miramos entonces que la competencia que está evaluando es la resolución de problemas y el componente es el componente aleatorio. Aquí básicamente nos están preguntando por un concepto fundamental, que es el concepto del promedio. Ese concepto hace alusión a lo que son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Aquí básicamente nos pregunta entonces es por el promedio. Si hacemos un análisis de la pregunta, para irnos luego entonces a mirar las respuestas, por ejemplo, la respuesta A dice que es 4 y 3, sus notas respectivas. La respuesta C o la opción B dice que es 5 y 3, la opción C dice que es 5 y 2 y la opción D que es 4 y 1. Bueno, haciendo un análisis entonces de lo que nos plantea el enunciado, que por eso es muy importante leerlo con claridad, leerlo varias veces y entenderlo pues como bien con claridad, nos damos cuenta entonces que nos plantea lo siguiente, y es que se dice que un examen se aprueba con una nota igual a 3, ¿cierto? O sea que aquellos que tengan notas por encima de 3 han ganado el examen. Por lo tanto, entonces los que tengan notas por debajo de 3 han perdido el examen. Aquí también nos dice entonces que uno de ellos, y aquí dice, el promedio de los dos es 4, pero solo uno de los estudiantes perdió el examen, ¿cierto? Ya quiere decir entonces que José perdió el examen o Mercedes perdió el examen. Con este último dato, pues con este dato que estamos analizando, que solo uno de ellos perdió el examen, vamos entonces aquí a la sección de respuesta y podemos empezar a descartar esas posibilidades que no se ajustan a esta parte del enunciado, ¿cierto? Sabiendo que la nota, que el examen se gana con una nota mayor o igual a 3, entonces si uno de ellos perdió el examen, nuestro inciso A, que tiene 4 y 3, estas dos notas indican que ganaron todos dos el examen, no correspondería a esta parte del enunciado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta no es una opción acertada. Entonces, por lo tanto, la vamos a tachar. La opción B dice 5 y 3. Tiene las mismas consideraciones para esto. O sea, no corresponde entonces a que uno de ellos haya perdido el examen. Entonces, por lo tanto, también no sería una opción para ¿sí? de respuesta. De aquí entonces nos quedaría solamente la opción posible, la C y la D. Aquí tenemos un estudiante que haya ganado el examen y un estudiante que perdió el examen. Ahora entonces analizaremos el concepto de lo que es el promedio. Recordemos que el promedio básicamente es aquel resultado que se obtiene de la suma de todos los datos dividido por el total de datos. En este caso, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos,
¿cierto? Tenemos 5 datos, conocemos de aquí, por ejemplo, que vamos a dividir un número, no sabemos en este caso qué número es, vamos a sumarlo entonces. Tenemos aquí un número que dividido entre 5, ese resultado nos debe dar 4. Planteado esta expresión así, nos lleva entonces a simplemente una planteamiento de una ecuación lineal, ¿cierto? Una ecuación lineal en el que tenemos que dividir un número entre 5 y su resultado sea 4. Conociendo ya nosotros, por ejemplo, las operaciones básicas, pues si los que son las tablas de multiplicar, nos damos cuenta entonces que este número que dividido entre 5 nos va a dar 4 solamente es 20, ¿cierto? En este caso. Entonces tendríamos que 20 dividido 5 nos debe dar igual 4. ¿Esto por qué lo planteamos así? Pues nos dice entonces que es el promedio, ¿cierto? El promedio, recordemos que es la suma de todos los datos dividido por el total de datos. Entonces tenemos 5 notas o 5 registros de notas de 5 estudiantes. ¿Sí? Ese 20 que nos quiere decir entonces que esta suma que tenemos aquí nos debe dar 20. ¿Sí? Ahora sí podemos entonces analizar cuál de estos dos, el inciso o la opción C, D, cuál sería entonces la respuesta correcta o aquella suma que nos vaya a dar 20. Analicemos por ejemplo entonces el inciso en la opción D, tiene 4 y 1. Si fuesen esas las notas 4 y 1, al hacer nosotros la suma, tendríamos entonces aquí que 4 más 5 daría 9, más 4, 13, y aquí otra vez más 5 nos daría entonces 18. ¿Sí? Daría 18. En ese caso entonces la suma no nos daría 20. ¿Sí? O sea que por ese lado estaríamos descartando la opción D. ¿Sí? Ahora, si analizamos la opción C, vamos a colocar aquí las respuestas, los valores para la opción C. 5 y 2. Entonces miraríamos aquí que este resultado nos lleva entonces a pensar, bueno, si sumamos 5 más 5 daría 10, ¿cierto? 4 más 4 daría 8, y 8 más 2 daría 10, y 10 que ya teníamos daría entonces la respuesta, o la suma de esto, de estas notas, nos daría entonces 20, lo cual correspondería entonces a la suma total de los datos que ya tenemos acá, ¿sí? Tenemos que la suma total es 20, ¿cierto? Dividido entre la cantidad de notas que tenemos, que es 5, tenemos entonces un promedio como resultado igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí verificamos que la respuesta correcta, ¿sí?, no era la D, sino que entonces la respuesta correcta es el inciso, la opción C. ¿Sí? Otra cuestión que podríamos nosotros analizar aquí, por ejemplo, es que voy a desmarcar aquí la opción A. ¿Sí? Si solamente analizaríamos esta parte, esta última parte del enunciado dice que la suma debe darnos 20, ¿cierto? Pues la opción A también nos podría dar 20. ¿Sí? Esto es como para analizar de pronto a profundidad la pregunta. Tenemos aquí 4 y 3, porque son notas correspondientes, ¿cierto? También la suma aquí nos da 20. Pero como dijimos inicialmente, esta opción A, que es 4 y 3, no se ajusta a lo planteado en el enunciado de la pregunta, porque dice que el promedio de las notas es 4. Efectivamente, si colocamos una nota para José de 4 y una nota para Mercedes de 3, la suma de las notas nos va a dar 20. Y efectivamente 20 dividido entre 5 nos da 4, ¿cierto? Pero indicamos que no se ajusta al planteamiento que tenemos en nuestro enunciado, porque dice aquí seguidamente, solo uno de los estudiantes perdió el examen. Y aquí con una nota de 4 y 3, estas notas están iguales o mayores a 3. Y esas son notas que aprueban el examen. Entonces hay una contradicción al seleccionar esta opción, hay una contradicción entre este planteamiento y este planteamiento que tenemos acá. Por lo tanto, eso ratifica que la opción A no corresponde, ¿cierto?, a la opción correcta. Y nos ratifica entonces también que la opción correcta es la C. Listo. Ahora miremos entonces cómo vamos a ingresar a la plataforma Evaluar para Avanzar tercero a 11 para realizar nuestro examen. Tengo por acá entonces la página web
¿sí? Este link se los compartiré entonces en la descripción del título de este video. Tenemos aquí entonces evaluar para avanzar, tercero a 11. Nos pide siempre un usuario y una contraseña. En nuestro caso, para nuestros estudiantes, siempre el usuario va a empezar con TI, indicaría el tipo de documento de identidad, aquí, en este caso tarjeta de identidad, y su número de tarjeta de identidad. Aquí voy a tomar entonces un número de referencia, un número cualquiera, ¿cierto? Recordemos entonces aquí algo muy particular. Inicia con TI en minúscula, seguido del documento de identidad y finaliza agregándole un 1. ¿Cierto? Recuerden, TI al inicio, que indicaría el tipo de documento de identidad, seguido del número de documento de identidad y finalizado con un 1. Ese es su usuario. ¿Cuál es la contraseña? El mismo argumento que tenemos aquí entonces en usuario. O sea, el usuario y la contraseña son iguales. ¿Sí? Le damos entonces en el botón ingresar. Esperamos entonces que la página nos cargue y automáticamente nos muestra entonces aquí, nos da la bienvenida, datos generales, nos dice entonces examen evaluar para avanzar tercero a 11, la institución en la que estamos, en nuestro caso nuestra amada institución, Liceo Caucasia Primera Agrupación, nos da entonces el nombre también del estudiante, en este caso yo he ingresado con el nombre de Montiel Mendoza Santiago. ¿Sí? El documento de DANE o el código DANE de la institución y nos dice entonces aquí que vamos a presentar la prueba de matemáticas. Esta prueba de matemáticas tiene una cantidad de ítems que son 20 y tiene una duración de 60 minutos. Para iniciar la prueba damos clic solamente en el botón iniciar. ¿Sí? En este caso yo no lo voy a iniciar porque sería entonces la evaluación de Santiago Montiel. Recordemos aquí que entonces cuando le damos clic en el botón iniciar nos muestra entonces un recorrido por las opciones que tenemos allí para presentar el examen, como por ejemplo nos muestra dónde está el enunciado, las opciones de respuesta, ¿sí? El tiempo que tenemos y el número de preguntas que ya hemos contestado. Al finalizar las 20 preguntas, nos mostrará entonces un mensaje de confirmación que hemos finalizado la prueba y que se han registrado sus resultados. Les agradezco a todos entonces participar en esta prueba, evaluar para avanzar tercero a 11.